Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Un tema que normalmente genera, digamos, debates pasionales es el tema de la deforestación y las causas de la deforestación en Paraguay, y esto pasa en todo el mundo. Y normalmente el debate se hace o la discusión se genera a partir de posiciones o ideológicas o de intereses económicos y los datos suelen ser sesgados. Felizmente tenemos ahora un trabajo bastante completo y académico que nos permite establecer, digamos, estrategias a partir de hechos reales, objetivos, y esto es muy importante. Y vamos a hablar de esta noche justamente de eso, desde esa perspectiva y desde los números más recientes, porque este es un informe que se acaba de presentar. Esto estuvo a cargo del Infona y está justamente con nosotros para compartir hoy estos datos y el debate que surge a partir de ellos. Cristina Boraleski, presidenta del Infona. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio para poder presentar nuestro reporte. Bueno, gracias a vos por venir. Y está con nosotros el abogado Víctor González Bedoya, es director de la asesoría jurídica del Infona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias por venir. Bueno, quiero empezar directamente con lo que fue el informe, Cristina, y recordar primero quiénes hicieron esto, quiénes hicieron este trabajo. Bueno, este reporte, Luis, nace más o menos en el año 2019. Comentaba yo justamente en la presentación que hicimos hace 2 semanas. El Infona es el encargado de preparar el reporte o los datos en cuanto a cambio de uso de la tierra para informar esto a la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y revisando un poco los datos nos dimos cuenta también un poquitito de que no le estábamos dando como una mirada integral o una solución integral a la problemática del cambio de uso de la tierra, ¿verdad? Veníamos reportando datos, números, de decir, en el año 2019 se deforestaron 20.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, pero nos quedábamos con ese número, o sea, no teníamos una profundización en cuanto a los datos y por sobre todo un contexto. Y nos dimos cuenta que el mero hecho de tener esos números no nos daba una respuesta integral o una respuesta que pueda ser trabajada en políticas públicas a largo plazo para poder decir, bueno, el cambio de uso de la tierra es una problemática en nuestro país, estos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta y estas son las posibles líneas de acción o soluciones, ¿verdad? Este reporte se realiza dentro del Infona, dentro del Instituto Forestal Nacional, con el apoyo técnico de la FAO. Y como bien decías vos, este es un reporte, es la primera vez también que la institución saca un reporte con rigor científico, porque todos los mapas y todos los datos tienen la evaluación de exactitud temática realizada por el Laboratorio de Geomática de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Fueron aproximadamente más de 30, 40 personas que trabajaron en el reporte, no solamente técnicos que trabajaron en los mapas, en los análisis de imágenes, sino que cuando puedan ver el reporte pueden ver que hay datos incluso de cuáles son los casos que se atendieron a través de sumarios, cuáles fueron denunciados a la Fiscalía, qué casos corresponden a superficies menores a 20 hectáreas, mayores a 20 hectáreas, cuáles son las causas principales tanto en el Chaco como en la región oriental. Es un informe bastante completo, el primero de su naturaleza que tenemos a nivel nacional. Entonces realmente fue un equipo técnico de más de 30 personas aproximadamente que estuvieron trabajando de manera directa en el Infona y de manera indirecta mucho más. A ver, me gustaría ubicar esto en el tiempo y en el espacio. ¿Estos datos son a partir del 2000? El monitoreo que nosotros presentamos, lo más actualizado es del 2017 al 2020, pero el reporte en sí tiene datos desde el año 2005, o sea, tenemos un periodo de 15 años de monitoreo que coincide justamente con la entrada de vigencia de la Ley de Forestación Cero en la región oriental. Del 2005 al 2020. Así mismo. 15 años. Y el estudio parte de imágenes captadas, imágenes satelitales, entiendo, a lo largo de ese periodo. ¿Sí? Sí, es el análisis multitemporal de imágenes que se hace en donde se detecta el cambio de uso de la tierra en cobertura forestal. O sea, es decir, la cobertura forestal pasa a ser pastura, pasa a ser cultivos, pasa a ser asentamientos humanos, zonas. O sea, es lo que antes decíamos urbanas. Deforestación. Exacto. O sea, cambio del uso del suelo, quiere decir, antes era bosque, ahora es ganadería, es soja, es lo que es marihuana, lo que sea, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tenemos 15 años y
digamos, las imágenes captadas a lo largo de ese tiempo han sido revisadas por un equipo académico de la Universidad Nacional, o sea, para garantizar de que estos datos son ciertos. Exacto. El procesamiento de los datos se realizó en el Infona y con el apoyo técnico de la FAO. Y ese procesamiento de datos, esos mapas, esos resultados, fue evaluado por la Facultad de Ciencias Agrarias y tenemos una confiabilidad del 92% en los datos, en los mapas, que es un porcentaje bastante alto. O sea, esto se hizo sobre la base de hechos objetivos obtenidos mediante tecnología y verificados en su procesamiento, ¿verdad? En la corrección de su procesamiento por la academia. Así mismo. O sea, tenemos algo con rigor científico y tecnológico, que es muy importante. Ok, ¿qué resultado arroja esto? ¿Qué pasó en esos 15 años? Bueno, cuando nosotros hablamos desde el año 2005, nosotros presentamos un reporte un poco más resumido, que es del periodo 2017 al 2020. Tomamos ese periodo porque decimos, bueno, es lo más actualizado y sobre esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, desde el año, para el año 2020, el reporte nos dice que Paraguay contaba con aproximadamente 15.900.000 hectáreas de cobertura forestal, 83% en el Chaco y el 17% en la región oriental con sus características. Ahora, en el caso de la región oriental es un bosque bastante fragmentado, un bosque bastante degradado, ¿verdad? Y en el caso de la región occidental existe como una especie de ordenamiento e interconectividad, más que en la región oriental. Sí hay algunas cositas que mejorar. O sea, acá tenemos pedazos completos, acá tenemos pedacitos un poco más fragmentados. Esparcidos, digamos. Exactamente. Bueno, y ahí fue cuando empezamos a dividir la información y dijimos, bueno, por un lado tenemos que trabajar lo que es el cambio de uso de la tierra en el Chaco. Como bien lo sabes, en el Chaco está permitido el cambio de uso de la tierra bajo normativas y criterios vigentes, y en la región oriental no. Entonces empezamos a trabajar en el Chaco entre el 2017 y el 2020, 667.000 hectáreas pasaron por el proceso de cambio de uso de la tierra, de las cuales, y ahí viene la primera profundización de los datos, ¿verdad? Porque anteriormente se decía, en el Chaco pasamos por un proceso de cambio de uso de la tierra, 600.000 hectáreas, punto. O sea, para decirlo en términos groseros, se deforestaron 600.000 hectáreas, exacto, pero no nos explicábamos cómo se deforestó eso. ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancias? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos con el proceso de profundización en el caso del Chaco, que fue un poco más fácil, ¿verdad? Porque en el Chaco el cambio de uso de la tierra se da principalmente para la ganadería, ahora está entrando un poco en la producción agrícola, de las cuales de esas 667.000, 85.5% se hicieron dentro de planes de cambio de uso de la tierra. O sea, se hicieron con los criterios y normativas vigentes que hoy tenemos, con declaraciones de impacto ambiental y, por supuesto, con planes de uso de la tierra aprobados por el Infona. Existe un 14,5% que son vacíos de información o que no contaban con planes de uso de la tierra o que contaban con declaraciones de impacto ambiental, pero no tenían el documento administrativo del Infona, o casos en que, porque a mí también me tocó intervenir, que eran propiedades que desmontaban todo sin tener en cuenta los criterios y las normativas en cuanto a lo que son las reservas, las franjas de separación y demás. A ver, un paréntesis acá un ratito. Víctor, esto supone una derivación, digamos, cuando vos revisás y decís, bueno, cómo se produjo ese cambio de uso del suelo o deforestación, y vemos que hay un 15% que no se hizo con la autorización correspondiente. ¿Esto supone ya para ustedes abrir una carpeta de investigación y ver quiénes son los responsables y si hubo o no juzgamiento? Sí, en primer lugar lo que vemos es si tiene o no un plan en el Infona, porque si tiene un plan en el Infona significa que lo que hizo fue incumplir su plan. Si no tiene un plan significa que, bueno, de que básicamente hizo a escondidas, por decirlo de alguna manera. Pasa muchas veces también, como dijo recién la presidenta, de que obtienen la declaración de impacto ambiental del MAES y ya no pasan por el Infona. Que suele ser una confusión bastante común en los productores. Pero sí, ese 15%... ¿Creen que con eso es suficiente? Creen que con eso es suficiente, y eso no es suficiente. Son instituciones que aplican distintas leyes, con un enfoque totalmente distinto. Entonces, sí, pasa al área jurídica. Si los insumos que pasan al área jurídica ya son suficientes, se hace una precalificación de lo que sería la falta y pasa directamente a un departamento de sumarios, donde digamos que se oficializa, digamos, el hecho que se está investigando y se aplica una sanción pecuniaria. Hasta ahí. Si nosotros consideramos que hay que dar comunicación a otro tipo de institución porque hay otro tipo de hechos que no nos compete,
como por ejemplo La casos de comisión de plantaciones delito. ilícitas, un montón de cosas las damos. Por defecto, nosotros al Ministerio Público siempre comunicamos, porque somos del criterio que nosotros no podemos determinar si es o no un hecho punible, más allá de lo que mi saber personal me pueda decir, sino que eso lo tiene que Termina la oficializar. fiscalía. Si no es, lo tiene que oficializar el Ministerio Público siempre. Claro, claro, entiendo. O sea, voy otra vez entonces. Tenemos decíamos, un 85% más o menos de, digamos, este cambio de uso del suelo en la zona del Chaco, que es en donde todavía se puede hacer legalmente. Se hizo entonces dentro de estos marcos. Exacto. El otro 15%, bueno, se hizo fuera del marco. ¿Qué lectura se hace? Digamos, ¿esto estuvo bien, estuvo mal? ¿Se está haciendo de manera sostenible? Mira, este porcentaje entre el 80 y el 85% es algo que se arrastra más o menos desde el periodo de monitoreo desde el 2005. O sea, es como una constante que nosotros vemos que cada año a año, justamente haciendo ese análisis, viendo el cambio de uso de la tierra que se hace dentro de la normativa y no, se mantiene entre un 80 y 85% de cumplimiento, ¿verdad? Ahora, justamente este reporte, como yo digo, es un llamado a la acción en dos situaciones totalmente distintas, ¿verdad? Que después me gustaría profundizar también lo que es la región oriental. Pero en el caso del Chaco, yo creo que hoy el llamado a la acción de este reporte justamente es buscar la sostenibilidad de ese proceso de desarrollo que se está llevando hoy en el Chaco, ¿verdad? Porque no solamente hoy estamos hablando de un desarrollo de la ganadería, de la agricultura, sino que estamos hablando de obras de infraestructura. Tenemos la ruta bioceánica. En los próximos 20 años, ¿cuántas personas van a vivir? ¿Cuántas zonas urbanas se van a crear en el Chaco? Y eso creo que creo firmemente que tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera sostenible a través de un ordenamiento territorial regional en el Chaco. Creo que estamos todavía a tiempo. Eso hoy justamente, no existe. Se están trabajando en varios distritos con planes de ordenamiento territorial, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es en un plan de ordenamiento global, por decirlo así de alguna manera, Claro. y que es justamente lo que buscamos con este reporte, ¿verdad? Claro, una cuestión de sentido común. No queremos que se repita en el Chaco lo que pasó en la región oriental. Exacto. ¿Verdad? En la región oriental tenemos pedacitos de bosque que tenemos que ver cómo vamos a conectar. Entonces, si vamos a el Chaco, en este momento se está poblando el Chaco. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos las explotaciones agroganaderas propiamente y tenemos todo lo que supone el proceso de colonizar el Chaco, que es hacer ruta, etcétera, etcétera. Lo que hoy no existe es un plano. Es decir, Exacto. así va a crecer esto. Acá vamos a mantener los bosques para que esto no se vayan a convertir en pedacitos como nos pasó en la región oriental, y acá puede haber ciudades y acá vamos a tener... Eso no tenemos dibujado hoy. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, Luis. Y me adelanto un poco. Nosotros a finales de noviembre de este año convocamos al taller justamente para la construcción del Plan Nacional de Restauración y Conservación. Entonces, nuestra idea es enfocarnos en el Chaco, en decir, estas son las zonas de mayor valor para la conservación de bosques. Esto se tiene que interconectar de esta manera. Y por sobre todo, el otro desafío más grande también, Luis, teniendo en cuenta que el 80% de los bosques nativos hoy están en manos privadas, es encontrar mecanismos para financiar la conservación, ¿verdad? Eso es muy importante y es otro de los desafíos. Es otro de los desafíos. 80% de los bosques están en manos privadas. Sí, en propiedades privadas. En propiedades privadas. O sea, casi el grueso del Chaco ya hoy está en manos privadas. Sí, en su mayoría. Cuando te hablo del 80% te hablo a nivel país, región oriental, región Chaco. Tendríamos que analizar en el caso del Chaco qué porcentaje. Pero a nivel país, el 80% de la cobertura forestal está en propiedades privadas, ¿verdad? Y hoy la conservación de los bosques no es igual de rentable de lo que es hacer ganadería y agricultura. El desafío es poder volver rentable esa conservación. Los países líderes a nivel mundial en conservación eso lo hicieron. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, y creo que esa fue la pata que le faltó a la ley de deforestación cero en la región oriental. ¿Cómo hace que sea rentable mantener tu bosque? Exacto. Tiene que ser rentable poder conservar el bosque, porque el Estado tampoco tiene la capacidad de expropiar todas las propiedades de bosque, porque eso también al Estado le va a costar dinero también mantener eso. No hay plata para hacerlo. Entonces, yo creo que existen esas otras alternativas. Hoy
para mí, una opinión personal, uno de los commodities del futuro es la venta de los créditos de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empezar a trabajar en esas estrategias para poder volver rentable esa conservación de los bosques, ¿verdad? Y creo que en el caso del Chaco, creo que estamos justo a tiempo de hacer eso que te decía, ¿verdad? Por identificar cuáles son las zonas de alto valor para la conservación, poder definirlas, eso dentro de un diálogo con toda la sociedad. O sea, las grandes reformas únicamente surgen de un diálogo político, económico, social, en donde todos los actores del sector tenemos que ponernos de acuerdo y ahí empezar a buscar también esos mecanismos de financiación que, como te digo, creo que fue la pata que le faltó a la ley de forestación cero en la región oriental. O sea, de alguna manera, Víctor, la legislación que tenemos, y la anterior sobre todo, cuando se empezó a explotar la región oriental y no había esa visión, digamos, más general, las condiciones eran solamente yo tengo esta propiedad y me decían, bueno, ¿yo qué hago en mi propiedad? Y tenés que mantener este pedacito de bosque virgen. Pero esa era una visión para esa propiedad y no una visión de toda la región, y allí cada quien hizo en su propiedad lo que le parecía mejor o lo que era más rentable, pero en el conjunto terminamos deforestando todo. Bueno, básicamente la ley que seguimos usando es del 73. Es del 73. El 73, la ley forestal es del año 73, la que exige que se mantenga un 25% de cobertura forestal de tu propiedad. Ojo. Eso ya está totalmente desfasado, ¿verdad? Depende. O sea, yo soy del criterio que no necesariamente una ley vieja es mala en sí. De que necesita modificaciones y actualizaciones, en efecto necesita. Pero ¿cuál fue uno de nuestros principales problemas? De que durante todo ese periodo, desde el 73 hasta que aparece institucionalmente lo que es la Secretaría del Ambiente con la Ley de Declaración de Impacto Ambiental, se tuvo a esa ley del 73 como el referente para lo que es la sostenibilidad. Sin embargo, cuando en ese año salió la ley, era una ley netamente de producción. ¿Por qué te decía que tenías que guardar el 25% de tu reserva para que no se te acabe tu depósito de materia prima? O sea, era ese no era el para objetivo. conservar Para que no bosque. sacara Claro, la entonces no madera. tenía. Entonces, pedirle a esa ley que tenga un enfoque medioambiental Es absurdo. es pedirle a un Fórmula 1 que corra el Rally del Chaco. No tiene ningún sentido. Después sí aparecen sucesivas leyes que van como que rellenando los agujeros, pero una vez más, es como rellenar los parches o los agujeros. Y la ley de forestación cero, como bien lo dijo la presidenta, es una ley que fue una acción desesperada para hacer vamos a parar acá, porque justamente falta una planificación. Pero a partir de ahí faltó un punto muy importante, que es cómo le damos este valor económico al bosque, que puede ser muy bien, como dijo, los créditos de carbono o otro tipo de funcionalidades que puede llegar a tener el bosque. De hecho, en la región oriental lo que se hizo fue, acá paramos. O sea, no se puede más cortar un solo árbol, en teoría, ¿verdad? Por lo menos en términos legales no se puede hacer. Relativamente. así, ¿Verdad? sí. En teoría. Relativamente. Hay muchas discusiones de fondo con el tema. Pero, digamos, tampoco iniciamos ningún plan para ver, bueno, ¿qué hacemos? O sea, cuando paramos ahí, de verdad paramos, hicimos la foto y vimos, bueno, acá nos quedan estos pedacitos así todos separados. Todavía no tenemos un plan de cómo vamos a recuperar bosque. No hay. No. Y ese justamente fue un pendiente, Luis, que se tuvo desde la promulgación de la Ley de Forestación Cero. Es más, la Ley de Forestación Cero primero fue por 5 años, después por 2 años. Se fue prorrogando hasta que en el año 2020 nosotros justamente trabajamos también en el proyecto de ley, se promulgó por 10 años y es la primera vez que en una Ley de Forestación Cero se trata un incentivo. Un solo incentivo, que es la exoneración del impuesto inmobiliario a toda la superficie boscosa nativa. Para lo que es el impuesto inmobiliario en Paraguay es nada. Que es básico, ¿verdad? Como Es básico. estímulo, es Entonces, nada. justamente, y ahí un poco entrando en lo que son los datos de la región oriental, Luis, nosotros quisimos profundizar, porque como vos decís, hay muchas cosas que se vienen diciendo, ¿verdad? Son estas las actividades las que provocan el cambio de uso de suelo, son estas otras actividades. Nunca se supo exactamente bien, o sea, nunca tuvimos estos datos con rigor científico para poder decir, bueno, tanto porcentaje se da en fincas menores a 20 hectáreas, que están relacionadas principalmente con cultivos de subsistencia, pequeñas unidades productivas, el caso de los cultivos ilícitos, y estos son los casos que se dan en superficies mayores, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos con el Chaco fue relativamente fácil, porque como te digo, en el Chaco básicamente la mayoría del cambio de uso de la tierra se hace, si no es la mayoría, se hace para la producción ganadera. En el caso de la región oriental, cuando empezamos a profundizar los datos, realmente nos quedamos muy sorprendidos de decir, hay una infinidad de motivos, incluso de motivos o problemas socioeconómicos que están relacionados con el cambio de uso de la tierra, que con una simple intervención o con una simple denuncia al Ministerio Público no resuelven el problema, ¿verdad? O con ir a decirle, mira,
estas 5 hectáreas de cultivo que tenés acá, tenés que restaurar, tenés que hacer bosque. No funciona de esa manera el proceso, ¿verdad? O sea, y tampoco no es quedarnos solamente en hacer lo que es nuestro trabajo, decir yo denuncié, yo intervine, le cobré la multa, ¿verdad? Entonces, en el caso de la región oriental, en este periodo 2017-2020, fueron 89.890 hectáreas las que pasaron por un proceso de cambio de uso de la tierra, de las cuales el 82% ocurrieron en superficies menores a 20 hectáreas. O sea, estamos hablando de pequeñas unidades productivas, cultivos de subsistencia, áreas de invasión y ocupación, que en los últimos años aumentaron bastante, cultivos ilícitos de marihuana y también todo lo que es infraestructura y demás. Y existe un 18%, que son aproximadamente 16.000 hectáreas de cambio de uso de la tierra que ocurrieron en propiedades de 20 hectáreas, o sea, superficies mayores a 20 hectáreas que sí podrían llegar a considerarse, digamos, la agricultura o ganadería extensiva, ¿verdad? Y con estos datos nosotros nos dimos cuenta, y es lo que justamente quisimos profundizar el contexto y poder analizar, que no es solamente analizar el contexto ambiental. Acá tenemos que analizar el contexto social, el contexto económico, hablar de lo que es el desarrollo. Muchas de estas áreas, de este 82%, hoy son nuevos distritos. Exacto. Son nuevas zonas urbanas que se fueron creando y muchas veces, o en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de planificación, ¿verdad? Entonces, hoy la urgencia en la región oriental es poder justamente acordar cuáles son las áreas de alto valor para la conservación, que realmente en la región oriental hoy mucho secreto no hay, son los parques nacionales y las áreas o las reservas privadas, interconectar esas áreas y recuperar los bosques protectores de cauces hídricos. Esa es hoy la urgencia que tenemos en la región oriental, y en la región oriental sí la urgencia es la restauración. En el Chaco más bien estamos hablando de identificar las áreas, conservar, ver si hace falta interconectar, pero en el caso de la región oriental sí ya es un trabajo mucho más profundo, porque ya estamos hablando de un proceso de restauración que tienen que vivir los bosques. Disculpame, Sí. para complementar nomás, de hecho de que no un problema, pero sí un punto importante a estudiar siempre que una economía está en expansión es cómo está tratando los recursos naturales, porque todas las cosas que nosotros podemos, todo el estado de bienestar que podemos llegar a tener, viene de algún lugar y viene del impacto directo que uno tiene en los recursos naturales. Entonces, ¿para qué se utilizó el desmonte de repente? Es uno de los motivos principales, porque no es lo mismo decir, o sea, hay ciertas acciones humanas que están muy estigmatizadas, pero si vos le decís que en vez del bosque que se echó ahí hay tal cosa, hay un hospital, de repente no parece tan malo el tema que se haya tenido que echar el bosque, o la ruta, un montón de cosas. Entonces, como de repente vinimos haciendo esos parches con esas leyes tan violentas, nos olvidamos de que las zonas pobladas van a empezar a desarrollarse. Estaba el problema grande con la ley de forestación cero, de que por una cuestión terminológica no se estaba teniendo en cuenta las zonas urbanas, situación que la ley de forestación cero nunca excluyó. Decía, está prohibido asentamiento humano y punto. Entonces vos decís, che, pero la ciudad tiene que crecer, y eso metimos ahora en la nueva ley de forestación cero. En la nueva ley de forestación cero dijimos, con una salvedad, si el municipio tiene un plan de ordenamiento territorial aprobado por el MAES, puede seguir haciendo desmonte para su crecimiento urbano en la zona urbana. En Asunción parece ridículo decir, pero nos vamos un poquitito más hacia el interior, 100 kilómetros, y vamos a encontrar grandes extensiones de cobertura forestal en zonas urbanas de las ciudades. Y tenemos casos ahora de gente que tiene propiedades y dice, quiero echar 100 metros cuadrados para hacer mi casa o lo que sea, y no podés. ¿Por qué? Porque tu municipio no tiene un plan de ordenamiento territorial aprobado por el MAES. Entonces, por eso este tema del por qué se echó el monte en la región oriental cobra demasiada relevancia y no tiene una respuesta simplista. O sea, claro, acá, digamos, se complica el escenario porque hay que resolver un problema que no tiene que ver con el Infona, sino que tiene que ver con un problema institucional de los municipios. También, los municipios no tienen un plan de desarrollo urbano, o sea, es que, sobre todo cuando son municipios chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que tengan un equipo, digamos, que haya elaborado un plan? Y ese plan además debería formar parte de un plan macro. De un plan macro. Porque además por regiones tiene que ser. O sea, acá pueden crecer las ciudades, acá no pueden crecer las ciudades. Y tiene que estar alineado a todos los nuevos, digamos que toda la nueva corriente mundial. Exacto. Y a todos los nuevos procesos y tecnologías. O sea, es complejo. Por eso que de repente nuestra preocupación sí fue
o sigue siendo al menos la región oriental, porque el otro es como que vemos la oportunidad, como bien decía, pero acá decimos, o sea, acá le estamos siguiendo al último vagón del tren, más o menos le estamos siguiendo. Acá hay que resolver algo que ya está, o sea, con toda la gente adentro. Con todas las, sí. Exacto, sí. No es que vamos a ordenar para que venga la gente, ya está acá la gente. Son acuerdos mucho más grandes y eso es lo que yo te decía, que tenemos que llevarlo a un gran diálogo con todos los actores de la sociedad, no solamente municipios, un montón de otras instituciones, decía yo. Con este reporte también nos damos cuenta que los únicos responsables no somos solamente Infona, MADES o el Ministerio Público o la Senat, o sea, es una cuestión de planificación y ordenamiento a nivel global, ¿verdad? Y te decía, la urgencia hoy en la región oriental es poder decir, estas son las zonas de alto valor de conservación que, como te decía, no son muchas, son las grandes reservas o las grandes masas boscosas que tenemos en la región oriental, que son pocas, o sea, son súper fáciles de identificar. ¿Cómo vamos a interconectar esas áreas? ¿Cómo va a ser el proceso de restauración? Porque, a ver, el proceso de restauración también, no es un proceso que va a durar un gobierno. Claro. Es un proceso que como mínimo tiene que durar 80, 100 años y es un proceso que cuesta dinero, ¿verdad? El ITPU tiene un estudio que realizaron que les cuesta hacer restauración $4.000 por hectárea, o sea, estamos hablando de cierta inversión también. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen un déficit de bosque? Lo va a hacer en su propiedad, lo va a hacer en un parque, lo va a hacer para interconectar esta reserva. Lo que nosotros buscamos y lo que nos dimos cuenta con este reporte, realmente fue... No sé si es fascinante la palabra, Luis, para decirlo, ¿verdad? Porque son números muy duros, pero a medida que íbamos construyendo y íbamos armando este reporte, decíamos, tenemos tantos desafíos por delante. Y justo en el proceso de armaje de este reporte surge la idea, ok, el siguiente paso para este reporte es armar lo que va a ser el Plan Nacional para Restauración y Conservación de Bosques a nivel país, ¿verdad? Y este plan lo tenemos que armar con todos los actores de la sociedad, a ver, porque nosotros como Infona o como gobierno podemos decir esto se va a hacer, claro. Pero si no tenemos la validación del sector privado, de la sociedad civil, de las comunidades, esto no va a funcionar, ¿verdad? Ahí entonces, va a ser importante que todos los sectores muestren un poco de transigencia realmente, porque así como recién te dije, tenemos una ley del 73 que dice que toda propiedad superior a 20 hectáreas tiene que tener el 25%. Ahora yo te pregunto en la práctica, o por lo menos en términos de sostenibilidad o ambiental, ¿de qué te sirve de que todas las propiedades rurales del país tengan 25%? Claro. No te sirve absolutamente de nada. Entonces hay que tomar una decisión y decir, bueno, mira, esta parte ya se hizo, realmente debería haber cumplido, pero ¿de qué me sirve ahora que o me implante o me confine o lo que sea, más allá del set de justicia que uno puede tener por decirle vos no cumpliste? Si realmente el objetivo es generar una sostenibilidad o mantener esas funciones ecosistémicas que ofrece el bosque, esos servicios ambientales que ofrece el bosque, va a haber que ser intransigente de todos lados, tanto del lado muy conservador como del lado muy, o sea, de todos los lados extremos acá. Vos vas a tener que ceder un poco de terreno, vos vas a tener que tranquilizarte, acá ya no va a salir un bosque, va a salir allá porque es mejor. Es mejor que se regenere acá que acá, porque me va a conectar estas dos grandes reservas, tenemos un gran cauce hídrico, entonces con el poco dinero que tenemos hay que hacerlo mejor. Claro, o sea, lo que se nota es que hemos tenido un crecimiento anárquico, ¿verdad? Porque primero no tuvimos una planificación de cómo vamos a desarrollar económicamente el país, dónde van a estar. Acá van a estar las industrias, acá va a estar la ganadería, no sé por decirte, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta que no tengamos eso, tampoco, o sea, no puede ser la misma regla para todos. Así mismo. Si yo estoy acá en el sector urbano, no puede decir que a mí me dicen 25% tenés que conservar. Y estoy en la zona donde está el bosque, mi 25% no sirve para nada. Una prueba grande de eso es de que nuestro criterio del 25% del que están en esta ley del año 73 que te dije, es una copia directa de la ley brasilera del 65. Y el 25% de conservación es uno de los espacios o las ecorregiones que tenía esa ley brasilera al año 65. En otro lado era 80% de conservación, en otro lado era 5%. ¿Por qué eligieron 25%? Seguramente les pareció que era la mitad y que era el mejor. Ahora se vamos a traer la mitad, pero no tiene de repente ningún sentido a este pedirle 25% y a este también. Inclusive por las proximidades que puede llegar a tener a zonas de reservas. Y eso es lo que queremos también, Luis, con este plan. Como te decía, para nosotros fue muy importante tener el rigor científico de la academia y la evaluación de parte de ellos. Y lo que queremos es que este Plan Nacional de Restauración tenga también como base la ciencia, los estudios. Estamos en la década de la restauración. Tenemos muchísimo apoyo tanto de la FAO, PNUD, PENUMA, justamente para trabajar con expertos a nivel nacional, internacional, que nos puedan un poco también, o sea, usar la ciencia como base. Te decía, la ciencia es la que nos va a decir, estas son las zonas de alto valor de conservación, esto es lo que hay que conservar, esto es lo que hay que interconectar, o sea, mucho secreto no hay,
pero tener en cuenta todos esos factores que yo te mencionaba, principalmente los factores socioeconómicos a la hora de elaborar este plan, ¿verdad? Que es lo que básicamente es el desarrollo sostenible, ¿verdad? El equilibrio entre el desarrollo ambiental, económico y social, pero tener la ciencia de nuestro lado, ¿verdad? Y poder utilizar eso como base a la hora de construir este plan. Entonces también las discusiones ya no son, como dice Víctor, el 25% porque me parece bien. No, es el 25% claro. O es esta zona porque acá existen estas especies de fauna, de flora. No puede haber datos antojadizos. Así mismo. Ahora, yo entiendo que tampoco vamos a inventar la pólvora, o sea, este proceso lo han hecho otros países muchísimo antes y con determinados resultados. O sea, siguiendo esa lógica, ¿cuál debería ser la secuencia? O sea, ¿por dónde deberíamos empezar? Ordenamos territorialmente y decidimos ya, bueno, esta es el tema, por ejemplo, de la protección de los ríos o garantizar el ciclo de las lluvias, que hoy sabemos que es clave para toda la economía. O sea, si tenemos estos periodos de sequía, cualquier proyecto, no importa si tenés un 25, un 30, no 40% de bosque, te fuiste a la mierda si no hay lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde se empieza de acuerdo con la experiencia mundial? En mi criterio depende de la región donde apliques. Si vas al Chaco definitivamente hay que hacer una planificación. Si vas a la región oriental hay que entrar por la cuestión económica, porque conservar un bosque de repente termina en la región oriental, lastimosamente termina siendo peligroso. No solo costoso, sino peligroso. Si vos tenés una gran extensión de bosque, a la cual básicamente, como tenés prohibido desmontar para producir, básicamente lo terminás abandonado. Y dependiendo si te vas más hacia el norte, que es un dato muy importante que está en nuestro reporte, los 4 departamentos del norte. ¿Se convierte en marihuanales? En cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, a vos no solamente se te vuelve peligroso, se te vuelve costoso y encima puedes terminar siendo sumariado por el Infona que te acusa de deforestación y fue una plantación de marihuana. Entonces, dependiendo de la región donde estés, es distinto el enfoque. La región oriental es darle valor económico a los bosques, porque vos le das un valor económico al bosque y automáticamente todos estos problemas de yo no, ¿para qué es lo que me voy a meter en mi bosque si ahí no puedo producir? Va a desaparecer. Voy a cuidar mi bosque porque me da plata. La iniciativa que ya es un proyecto ahora de ley de los créditos de carbono, para mí es una solución muy viable y está alineado a experiencias internacionales, como vos decís, de cómo lo hicieron. O sea, un gran impulso está teniendo la convención, en la convención de parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU, este tema del mercado de carbono. Claro, yo estuve hace poco en Costa Rica y realmente es impresionante. Fantástico. Entonces, tiene que ser un buen negocio. O sea, vamos, yo no creo que el costarricense sea un patriota increíble y decir, no, vamos a mantener todos los bosques. No, vale, eso plata. Tiene que ser un negocio. Ganan plata. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace plata? Costa Rica, te comento un poco la experiencia de Costa Rica, porque a mí me tocó también estar allá y cuando era estudiante, ¿verdad? Y fue lo que más me marcó en ese momento. Y desde ahí como que vengo con ese pensamiento, la conservación del bosque tiene que valer dinero, tiene que ser rentable. Ellos le pusieron, bueno, primero lo que hicieron fue hacer un estudio de que en ese momento, porque en ese momento todavía no se hablaba de los créditos de carbono. En ese momento, ¿verdad? Más o menos cada país tiene que ver cómo... Estamos hablando de los 80, los más 90. Más o menos, ¿verdad? Sí. Más o menos cada país tiene que ver, claro, en eso ni se habla de cambio climático cuando eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cada país tiene que ver cómo se financia la conservación de los bosques, ¿verdad? Ellos hicieron un estudio de qué era lo que más gases del efecto invernadero lanzaba, era la quema de combustibles fósiles, entonces hicieron, le pusieron un impuesto al combustible, ¿verdad? Creo que al comienzo era así algo enorme, era creo que más del 30%, algo así. Juntaron una cantidad impresionante de fondos y crearon el FONAFIFO, ¿verdad? Que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Y a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, básicamente se hizo un poco lo que la COP justamente está buscando hacer hoy con los créditos de carbono. Es los que más emiten gases del efecto invernadero tienen que pagar por aquellas personas que lo están captando, ¿verdad? ¿Qué es lo que más capta hoy gases del efecto invernadero? Es el bosque o las plantaciones forestales. Entonces ellos comenzaron a financiar en diferentes categorías, diferentes precios, la conservación de bosques nativos, que eran bosques nativos, por ejemplo, con categorías de parque nacional, que solamente científicos podían llegar a entrar.
parques que son utilizados para el turismo, era otra categoría. E incluso empezaron a financiar plantaciones forestales con fines comerciales, ¿verdad? Porque las plantaciones forestales cumplen también un ciclo de captación de carbono. O sea, fantástico realmente, fantástica es la experiencia que tiene Costa Rica y que vos lo podés ver. O sea, ellos aumentaron creo que en un 30-40% la superficie boscosa de su país, y hoy es uno de los países líderes en conservación, y hoy ya tienen otros mecanismos también para financiar lo que es la conservación de bosques, ¿verdad? Y hoy tenemos, te decía, para mí el commodity del futuro es los créditos de carbono, es algo que se viene. Justamente, bueno, ahora en noviembre tenemos la COP en Egipto, donde se va a seguir discutiendo justamente lo que son los mercados de carbono, y creo que es una oportunidad fantástica que tenemos. El tema de los servicios ambientales también. Nosotros tenemos una ley de servicios ambientales que, si bien creemos nosotros del Infona que, bueno, tiene que sufrir ciertas modificaciones, además, es una herramienta muy importante también para darle valor, porque, a ver, cuando hablamos de carbono estamos hablando de un solo servicio que ofrece el bosque, sí. Pero el bosque ofrece una infinidad de servicios: regulación hídrica, protección de fauna. Bueno, ¿y cómo se paga eso? O sea, ¿cómo recibo plata? Yo tengo un bosque, sí. Yo no toco, ¿no? La ley lo dice que no puedo tocar ninguno, sí. Pero hoy, ¿cuál es el chiste que yo invierta plata en cuidar mi bosque y encima arriesgar mi vida? Porque pueden haber marihuaneros ahí, o cazadores furtivos, o lo que fuere, o gente que viene a cortar madera nomás. Yo, o sea, ¿cómo recibo la plata? ¿Quién me va a pagar? Hoy por hoy la ley la que está en funcionamiento es la de certificado de servicios ambientales. Funciona de la siguiente manera: el Estado va a hacer una obra de alto impacto, y en el pliego de bases y condiciones de esa licitación ya se establece un porcentaje de adquisición de certificados de servicios ambientales obligatorio en el precio de la oferta de la licitación. ¿Quién te vende eso? El tenedor de bosque, que hizo el proceso de la certificación de los servicios ambientales de su bosque en el Ministerio del Ambiente. Y después hay toda una regulación de actividades de alto impacto que sí o sí requieren que se compre. La cuestión con los certificados de servicios ambientales es que el precio del certificado ambiental lo pone el Ministerio del Ambiente, lo divide en regiones y en base a su consideración de cuánto vale más el servicio que está ofreciendo, ahí lo pone. Y es un mercado regional y local todavía. Lo que vendría a ser el crédito de carbono ya trasciende un poco más a eso. Claro, a nivel global, claro, digamos. Pero sí hay que cuidar un montón de detalles, porque el tema con esto que de repente se vuelve complejo es de que acciones que parecen buenas pueden terminar trancándote lo que iba a ser la solución. Por ejemplo, en cuanto a la Convención Marco, te dice de que tu proyecto de captación de carbono tiene que tener una adicionalidad. Y vos decís, ¿y qué es una adicionalidad? Y algo que estás haciendo por encima de la ley. O sea, algo de que porque están acostumbrados que la legislación en todo el mundo sea permisiva. Entonces le decís a alguien de la región oriental, pero tenés que tener una adicionalidad. El otro te va a decir, ¿qué adicionalidad si yo tengo ley de forestación cero? Claro. Ah, pero entonces vos no me vas a poder vender crédito. Entonces ves como de repente hay esos choques y decís, y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces deroguemos la ley de forestación cero. Antes no nos caen los tridentes y las antorchas, no podemos hacer eso, aunque sea con el objetivo de hacer. Entonces ese trabajo fino de cómo captar dinero con el bosque implica, como te dije antes, de repente ser un poco transigente, dejar un poco el fanatismo de, bueno, vamos a buscar una solución, todos estos paradigmas que venimos manejando no funcionan. Vamos a hacer uno de nuevo, pero va a tener que hacerse unas cuantas modificaciones que pueden parecer violentas, pero tienen que terminar funcionando. En eso yo gano plata por mantener mi bosque. El sistema que hoy tenemos, un sistema local, nacional, todavía imperfecto. Los tenedores de certificados de servicios ambientales tienen sus muy válidas quejas, pero hay que ver de abrirles, expandirles un poco el horizonte a ellos. Justamente, una vez que la gente pueda, o sea, vos imagínate lo que es: conservo mi bosque, no me muevo y estoy ganando plata, porque estoy vendiendo la captación del carbono que mi bosque está dando en colaboración, porque China está emitiendo muchísimo, porque Estados Unidos está emitiendo muchísimo, porque, o sea, ellos no necesitan. Si funciona, digamos, los chinos me van a pagar por el carbono que están consumiendo mis árboles. De ahí viene una queja también muy válida de repente del sector de los propietarios que tienen bosque, en decir, che, desde allá me cañean o me dicen un montón de cosas, que ustedes echan, que ustedes esto, pero ustedes están emitiendo el 90% de los gases de efecto invernadero y querés que conserve, genial, pero es como decir, págame el alquiler. O sea, págame el alquiler del árbol que está captando el crédito de carbono. Pero ¿qué tan avanzado está eso? O sea, ya tiene proyecto de ley. Sí. Bueno, pero a nivel mundial, digo. No, acá.
Ya hicimos eso. Sí, bueno, pero, A nivel pero hasta mundial- que paguen los chinos, o sea, los chinos todavía no están... Bueno, a ver, No, China pero- no creo que pague porque China está fuera de la convención por marco, eso. ¿verdad? Sí existe en otros países, pero ya hay experiencias a nivel regional. Incluso Paraguay ya tiene experiencias de ¿Ya nos venta. pagó alguien? Sí. Espérame, tengo que hacer una pausa. Sí. Brevísima, y vamos a ver. Alguien ya puso $1 en Paraguay por haber nosotros captado el carbono de estos países hiperindustrializados. Después de la pausa. Estábamos insistiendo en cómo hacer que la conservación de bosques sea un buen negocio, sea rentable, porque estamos hablando que el 85% está en manos privadas, no está en manos del Estado, entonces obviamente el privado necesita que eso sea rentable. Y la rentabilidad se está dando hoy a nivel de esta venta de servicios forestales o en la venta directamente de carbono, es decir, vos sos un emisor de carbono, que no necesariamente es un Estado, ahora puede ser un privado, una Así empresa mismo. privada que tiene una actividad que genera, digamos, gases de efecto invernadero. Entonces, para compensar eso, en algún lado le tiene que pagar a alguien que está consumiendo carbono. Tal cual. Entonces, ese privado está en Paraguay, tiene un bosque. Nosotros tenemos que tener una ley que regule ese negocio, primero que nada. Claro, que le dé seguridad jurídica a los que van a formar parte de ese negocio, a las dos partes que van a formar ese contrato. El de Tenés que darle afuera una que base. compra y el de acá que vende. Así mismo. ¿Y quién le certifica? Es decir, cuando yo vengo, yo soy la empresa Malcolm X, ¿verdad? De Canadá. Y vengo y le voy a comprar a Juan Pérez, que tiene un bosque en Paraguay, en la zona de Lamambay, le voy a comprar un certificado de X cantidad de carbono que consumen sus arbolitos. ¿Quién certifica de que él efectivamente tiene esos bosques y efectivamente está teniendo ese efecto? Se maneja a través de administradoras de estándar, hay estándares internacionales que son cuáles son los pasos que el proyecto de certificación tiene que seguir y son las certificadoras internacionales. Estas a su vez, como te digo, no están reguladas específicamente por ningún estado, pero sí siguen los lineamientos de la COP, o sea, de la Convención de Cambio Climático y alinean esos objetivos. Eso también es una parte como que positiva porque para evitar la burocratización o para evitar la concentración y la mala utilización de este mercado. Entonces, yo tengo que necesariamente acceder y probar con estas certificadoras que cumplo con sus estándares y ellos ahí te ingresan a un registro de proyectos certificados porque puede no ser solamente bosque, vos puedes cambiar tu flota de buses a combustión a eléctrico y ese es un proyecto certificable también. Por el carbono que vas a dejar de emitir te certifican también eso. Y todo eso son mecanismos de transacción que vos ofreces. O sea, hoy hay como todo un mundo bursátil donde eso se mueve y el que necesita compra y el que tiene vende. Y básicamente el que decide qué tipo de certificación es el que te compra. A nosotros al estar en el mercado voluntario, es un mercado un poco más relajado, por decirlo así de alguna manera. Entonces, básicamente el que necesita comprarte los bonos de carbono te dice con tal estándar o con tal certificación. ¿Qué quiere decir que estamos en el mercado voluntario? En el mercado voluntario es que nosotros somos un país que no emitimos en grandes cantidades como lo hace Estados Unidos, como lo hace China, en donde ellos tienen que buscar no una carbono neutralidad, pero tienen que reducir sus gases del efecto invernadero. Justamente eso fue el Acuerdo de París, en donde los países industrializados se comprometieron a reducir a través de acciones que busquen, como dice Víctor, por ejemplo, una de las acciones para empezar a reducir los gases de efecto invernadero es ir migrando de un sistema de transporte de quema de combustibles fósiles a un sistema eléctrico, por ejemplo, pero que a su vez las acciones que llevan dentro de sus países no son suficientes para mitigar las emisiones que ellos tienen, entonces tienen que empezar a comprar a países en vías de desarrollo, como Paraguay, por ejemplo, los excedentes que nosotros tenemos en cuanto a lo que es carbono. Ahora, ustedes saben que hay un debate ideológico de fondo, porque hay toda una teoría conspiraticia de las tantas que hay, ¿verdad? Que nos quieren imponer los países que ya alcanzaron el desarrollo, el verso del cambio climático para impedir que nosotros nos desarrollemos. O sea, nosotros no podemos contaminar como contaminaron ellos en su momento o deforestar como deforestaron ellos en su momento y nos pagan para que nos mantengamos así y no nos desarrollamos.
Existe. Y ese tipo de posiciones lastimosamente solamente entorpecen un buen y un lindo desarrollo y los lindos proyectos que se pueden hacer, como vos dijiste. En el concierto de los países se asume y se utiliza la frase de que son responsabilidades compartidas pero diferenciadas, porque sí, todos tenemos que colaborar con esto, pero cada uno en la medida de la macanada que se mandó en el pasado, pero eso ya es como que vamos a decir, ok, pasado pisado, pero vamos a seguir recordando, vos sos el que tiene que reducir, no te voy a pedir precisamente que empieces a cerrar fábricas, pero sí que se empiecen a habilitar estos otros compromisos. Entonces todas estas posiciones polarizadas, tanto el que cree que nos va a venir una agenda internacional a dominar, como el que cree de que tirar un árbol es prácticamente un crimen, cuando ese árbol pudo haber servido del marco de una puerta o algo por el estilo. O sea, tampoco podemos dejar de usar madera. La madera prácticamente es biodegradable, vuelve a crecer, un montón de cosas. No puede empezar a usar plástico en vez de madera para un montón de cosas. O sea, a veces tumbar el árbol tiene efectos, digamos, medioambientales más positivos. Inclusive en el manejo del bosque. O sea, la presidenta puede hablar sobradamente de lo bien que le hace un bosque ser intervenido e ir extrayendo selectivamente X cantidad de metros cúbicos de madera. Pero volviendo a lo que decías, todas estas posturas ideologizadas son cuentos muy fáciles de vender y que nos cuestan muy caro a los proyectos serios porque estos necesariamente son proyectos a largo plazo. No existe un proyecto de sostenibilidad que sea a corto plazo. Necesariamente, como dijo la presidenta, cuando uno habla de recuperar un bosque, estamos hablando de entre 50 y 80 años. Entonces, para empezar. Entonces, cuando tenés proyectos de este tipo de magnitud y empiezan a aparecer estas trancas, así por decir, no quieren que nos desarrollemos. A ver, siempre hay una puja de intereses, eso es innegable, eso desde que el mundo es mundo y va a seguir siendo, pero esa puja de intereses no tiene por qué adquirir ahora un nivel de misticismo y brujería o algo al respecto. Son cuestiones que hay que saber tratarlas diplomáticamente y sacar el mejor provecho. Exacto. En base a la riqueza natural que tenemos. Claro, o sea, para mí que me paguen por conservar el bosque es desarrollo. Sí, no es mala idea. Estamos hablando de un desarrollo verde, no porque si estamos conservando y nos pagan por conservar, estamos hablando de no desarrollar. Nos estamos desarrollando de una manera mucho más sostenible que lo hicieron otros países. O sea, esos conceptos así, como dice Víctor, muchas veces lo que hacen es llevar la discusión a otro lado y entorpecen muchas veces el trabajo, ¿verdad? O las decisiones que se tienen que tomar o las discusiones que se tienen que llevar adelante, y muchas veces es por una cuestión de que ni siquiera tenemos toda la información, y pasa con muchísimos procesos. Vos mismo lo sabes con todo el proceso para la transformación educativa, ¿verdad? O sea, hay muchos mitos que lastimosamente lo que hacen es entorpecer estos procesos, y es por eso que nosotros también decidimos, y yo mucho como profesional en el área también siempre apuesto a lo que es todo lo que tenga que ver con rigor científico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice la ciencia, esto nos dicen los expertos, en esto se está trabajando, hay evidencia científica, se lo hace a través del método científico, ¿verdad? O sea, está demostrado que desde que el mundo existe el cambio climático. El cambio climático es un proceso que se viene dando hace millones de años. Obviamente empezó a acelerarse durante la revolución industrial, que es el momento que justamente comienza la quema de combustibles fósiles. O sea, el cambio climático es algo real. Imagínate que nosotros acá tenemos gente que nos dice que eso no existe. Entonces, ahí un poco se dan es uno de los grandes desafíos que tenemos dentro de este plan de restauración justamente, pero es lo que también un poco nosotros buscamos, y creo que venimos buscando desde el inicio de la gestión, que es el diálogo, de poder sentarnos a hablar con datos fidedignos, con datos de rigor científico que nadie pueda discutir, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos sobre supuestos, es muy difícil poder llegar a un acuerdo, porque ¿quién te dijo eso? No, se dice que el culpable de la deforestación es la agricultura, o se dice que el culpable de la deforestación es la marihuana. ¿Tenés datos que demuestren eso? Hoy tenemos datos. Hoy tenemos datos, y por eso para nosotros este reporte es tan relevante, porque justamente nos dice, estas son las principales causas de deforestación, estos son los problemas sociales, estos son los problemas económicos que están ligados a esto, y en base a esto nosotros podemos trabajar en líneas de acción. Entonces, te decía yo al comienzo, y algo que yo repetí muchísimo en la presentación, es las grandes reformas surgen justamente de ese diálogo social, político y económico. Hoy tenemos estos datos, los cuales lo queremos llevar a un diálogo para la construcción de este Plan Nacional de Restauración y Conservación. Y esta vez sí tener en cuenta todo ese proceso
de la conservación de bosques. ¿Cómo se va a hacer la restauración? La restauración no son solamente ir a tirar semillas o ir a plantar árboles, hay un montón de cuestiones técnicas, incluso de proteger el acervo genético de cada zona. O sea, es un proceso mucho más complejo, pero si lo llevamos dentro de un diálogo y con rigor científico, podemos tener una política pública que realmente pueda trascender gobiernos, ¿verdad? Lo que decía Víctor, y como ejemplo, ¿por qué el 25%? Y es algo que muchísimo preguntamos también nosotros, decir, ¿de dónde salió esto? Y nadie sabe, o sea, no hay un rigor científico de decir que el 25% es suficiente. Un promedio. Donde acá de 5 a 40, entonces 25, ya está, ahí está. Exacto. Punto, entonces, ¿verdad? hoy Cuestión contamos... antojadiza, pues. Algo así. Realmente para nosotros, como te digo, son números muy difíciles, Luis, pero realmente es un orgullo también para la institución poder sacar un material como este, porque son datos que realmente nos van a permitir dar respuestas relevantes a esta problemática que nosotros tenemos en el país, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan los sectores? Porque, a ver, ustedes necesitan, obviamente necesitamos primero un pacto, un acuerdo político, social, Así mismo. digamos, para poder establecer una planificación y ese proceso de recuperación que, como bien decimos, ha llevado 80, 100 años. Y tenés, por un lado, la gente que sataniza la producción agropecuaria a gran escala, y por el otro lado la gente que no quiere que el Estado se meta en nada, que este es el sector que consiguió el desarrollo económico y que el Estado no se meta. Y cualquier intención de meterse es una cuestión de izquierda. ¿Cómo hacer en esos dos extremos para conseguir esa concertación, ese acuerdo? Y mira, Luis, con Concertación no porque suena político, ¿verdad? Ese acuerdo. Sí, con este reporte pasó algo increíblemente raro que como que todavía estamos así, ¿qué está pasando, verdad? Tuvo una aceptación increíble. De los dos sectores. Tanto el sector productivo, de la sociedad civil, de la comunidad en general, mismo nuestros mismos compañeros del Estado. O sea, el reporte tuvo así una aceptación increíble en el sentido que todo el mundo nos dice, bueno, por fin tenemos los datos que hace tantos años necesitábamos, o por fin estamos trabajando en estos datos, ahora por fin sabemos cuáles son las verdaderas causas. ¿Verdad? Y lo que te decía, cuando hay un rigor científico de fondo, cuando vos mostrás los datos contextualizando y profundizando, es como que también todos, creo que hacemos mea culpa también de decir, ok, esta es nuestra realidad y empecemos a trabajar, porque justamente también con este reporte nosotros no buscamos culparle a nadie y tampoco buscamos defenderle a nadie. Buscamos lo que es la realidad para que esa realidad sea justamente nuestro punto de partida. Increíblemente, el reporte fue muy bien positivo, aceptado. Me quedan 3 minutos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo sigue esto? Bueno, nuestro siguiente proceso, Luis, convocamos a finales de noviembre justamente al primer taller. Este año vamos a tener 2 talleres, uno enfocado en la región oriental, otro enfocado en el Chaco, en donde vamos a empezar a trabajar en ese plan nacional de restauración. Nosotros estimamos tener listo este plan para el año que viene, a marzo, abril del año que viene, probablemente poder sacar este plan a través de una normativa con todas las líneas de acción que se tienen que dar. Si hay normativas que hay que cambiar, que eso esté dentro de las líneas de acción, cómo se van a trabajar con las demás instituciones, cuáles son los sectores afectados, principalmente cuáles son las líneas de acción para poder dejar un plan de trabajo no solamente para el siguiente gobierno, sino que para las futuras administraciones, claro. Porque como te decía, este es un proceso que se tiene que dar a largo plazo y tiene que trascender muchísimos gobiernos. Víctor, para cerrar, ¿hay proyectos de ley en los que hay que trabajar ya? Hay, están los que ya están presentados y los que estamos desarrollando aún. Definitivamente modificar y actualizar la ley del año 73 y diferenciar bien lo que es la función productiva y lo que es la función de control de sostenibilidad, y eso establecer en el marco del plan de restauración. Bueno, yo les agradezco muchísimo, aprendí un montón, ojalá que esto se tome, digamos, racionalmente, ¿verdad? Nosotros necesitamos como sociedad sentarnos a acordar cómo vamos a crecer de acá a 80, 100 años y que, digamos, esto que siempre es un lamento, nos estamos quedando sin bosque, no es solamente sin bosque, vamos. Yo le suelo decir a la gente que te dice, no, el cambio climático no existe, contarle a la gente que tuvo 2 sequías brutales ahora y que no tiene cómo pagar sus deudas, contarle a la gente que el río se nos quedó sin agua y no teníamos cómo utilizar la columna vertebral de nuestra economía. En pleno mediado de octubre estamos todos con tapados. Estamos todos abrigaditos en octubre, ¿verdad? Bueno, y después me decime que el cambio climático no existe. Cristina, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis, por el espacio. Gracias, Luis.
Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a seguir como estamos haciendo en este programa, hablando con analistas en diferentes países para saber cuál es la situación que se vive en la región. Hoy vamos a hablar con un especialista del Ecuador. ¿Qué realidad está viviendo el Ecuador hoy? Así que quédate allí, breve pausa, ya volvemos. Bueno, estamos ya nosotros en comunicación con Abelardo Pachano. Él es economista, expresidente del Banco Central del Ecuador, es columnista del Diario El Comercio. Estamos vía Zoom, él está en Quito. Abelardo Pachano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Es un gusto. Bueno, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, un gusto para nosotros también. Quiero ir directamente, doctor, hablar un poco de la situación de la economía de Ecuador hoy. Es decir, nos llega poca información y queremos un poco saber cuál es la situación. Están con el presidente Lasso, hubo algunos cambios políticos, pero poca información sobre la situación económica de Ecuador, que aparece como relativamente estable para los cimbronazos que tenemos en la región. Bueno, así es, Luis. La verdad es que después de varios años de una política económica de ajuste para recuperar los equilibrios macroeconómicos que los perdimos allá por el año 2009, 2010, durante un largo gobierno que tuvimos del presidente Correa, el Ecuador finalmente ha logrado reenrumbar su política fiscal, mantiene todavía un déficit que es producto de una larga historia de malas decisiones de gasto público, pero creo que está dentro de un nivel mucho más manejable. La relación con los multilaterales se mantiene muy activa. El programa con el Fondo Monetario sigue demostrando que el Ecuador es capaz de cumplir con sus obligaciones. Internamente tenemos una de las inflaciones más bajas de la región. Hoy día estamos con un 4% de inflación anual. Nuestro sistema monetario, el dólar, ha sido un dique de contención bien importante para la estabilidad económica en general. Tenemos niveles de salario mínimo de $425 para los trabajadores básicos, de tal manera que en general es una situación dentro de yo diría, lo relativo que es para las economías pequeñas y en desarrollo, una situación que nos permite navegar en aguas turbulentas como las que está pasando el mundo actual. El hecho de que mantengan una inflación tan baja para lo que estamos experimentando en la mayoría de los países, en Paraguay después de haber tenido muchos años con una inflación muy baja, hoy estamos en niveles casi del 10%, lo cual es toda una novedad, digamos, mala para nosotros. ¿A qué responde? ¿Esto es porque tienen su propia producción, digamos, de derivados del petróleo? ¿Cómo se explica, digamos, una inflación tan baja para lo que es la realidad que está viviendo casi toda América Latina? Bueno, el modelo de dolarización establecido en el año 2000 es un modelo muy estricto, muy riguroso en cuanto a la capacidad que tiene el gobierno de tomar decisiones que yo diría con alto nivel de discreción. Y en ese sentido modula el comportamiento del Estado con los límites que le permiten jugar dentro de los mercados para tener endeudamiento o utilizar las reservas que en el país están acumuladas dentro del apetito normal que tienen los mercados por las obligaciones públicas. Entonces, en ese sentido, la dolarización se convierte en un activo que asegura el valor de las empresas, los valores patrimoniales, y que le da también mucha confiabilidad al ingreso de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, durante muchos años, el Ecuador ha tenido un nivel de inflación mucho más bajo que el promedio de la región. Y en los últimos 2 o 3 años, el Ecuador está con una inflación
que le está permitiendo recuperar la pérdida de competitividad que se dio en años anteriores, cuando todavía no lográbamos tener nosotros un nivel realmente de aumento de costos internos que sea compatible con el dólar. Hoy día el sistema financiero se nutre de la capacidad que tiene el Ecuador de incorporar nuevos dólares al mercado. Hay una disponibilidad suficientemente amplia de recursos disponibles. El financiamiento, yo diría, está atravesando por un buen momento. Y obviamente el problema más serio es la perspectiva que se ve de esta enorme volatilidad e incertidumbre que hay en los mercados internacionales por la confluencia de tantos factores que han venido, cuando la recuperación de la pandemia todavía no estaba consolidada, cuando tenemos un conflicto tremendamente grave y delicado en Europa por la invasión rusa a Ucrania, problemas energéticos, problemas de abastecimiento de alimentos. El Ecuador tiene una canasta de producción de alimentos básicos muy amplia, depende poco de los alimentos del exterior, básicamente yo diría del trigo, un poco del maíz, no mayor cosa, y tiene excedente petrolero, de tal manera que se defiende bastante bien en el ambiente internacional actual. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico en Ecuador? En este año, y justo el día de hoy, estaba revisando la perspectiva económica mundial que acaba de publicar el Fondo Monetario. Según el Fondo Monetario, nosotros deberíamos estar creciendo alrededor del 2.9%. Según el Banco Central del Ecuador, sería del 2.7%. Los dos indicadores yo creo que dan, yo diría, una idea bastante certera de lo que está pasando aquí. Hay una recuperación importante del consumo, no hay una recuperación de la inversión. La inversión privada todavía está realmente muy baja y no está sustituyendo yo diría, a la inversión pública que se viene retrayendo como consecuencia de la corrección del gasto fiscal. Entonces, en ese sentido, el indicador de crecimiento está un poquito por debajo del promedio mundial y la perspectiva para el próximo año es un crecimiento parecido, de tal manera que yo diría, si las cosas marchan como están en el día de hoy, no estaremos, diría, en niveles de crecimiento satisfactorios para la economía ecuatoriana y para la incorporación de más mano de obra al empleo formal ecuatoriano, pero tampoco estaríamos atravesando la situación por la que vivimos en el año 2020. ¿Cómo consiguieron volver a una senda de cierta disciplina fiscal, sobre todo considerando las presiones sociales, sobre todo de los trabajadores del sector público y normalmente, digamos, la vinculación fuerte que tienen con los partidos políticos, ese prebendarismo político que tanto daño nos hace en América Latina? ¿Cómo consiguieron volver a ajustar el cinturón del Estado en Ecuador? Bueno, en primer lugar porque la capacidad de endeudamiento del gobierno llegó a su límite, ya no tenía acceso a los mercados financieros internacionales, había obtenido muchos recursos provenientes de China, recursos muy onerosos de corto plazo con condiciones y garantías particularmente excesivas, y en ese sentido ya no tenía posibilidad de seguir expandiendo el gasto. Había realizado algunas reformas tributarias de manera insistente en varios años, pero se había agotado realmente la capacidad de contribución de los sectores productivos. Entonces, en ese sentido, al Estado no le quedaba ya ninguna otra opción que el tener que controlar el gasto público si se quería sobrevivir dentro de un modelo económico como el de la dolarización. Entonces, en ese ambiente se produjo el cambio de gobierno, el fin del gobierno de Correa y el inicio del gobierno del presidente Moreno. Y en eso el presidente Moreno al principio creyó que podía seguir
manejando la economía bajo los mismos parámetros de su antecesor, y luego se dio cuenta de que si no llegaba a establecer un programa de acercamiento, digamos, a los equilibrios macroeconómicos y contar con el apoyo de los multilaterales, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de sostener el modelo económico con el que nos habíamos comprometido y que tiene gran adhesión de la población ecuatoriana. El 80-90% de los ecuatorianos defienden a la dolarización porque es un instrumento mediante el cual han podido asegurar un nivel de ingreso razonable que les permite programar bien el futuro de cada uno de sus hogares. Entonces, en ese sentido, ha sido la propia camisa de fuerza de la dolarización la que le encerró al sector público, y ahí se pudo encontrar un reentendimiento con los multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario, y se consiguió un crédito multianual equivalente a 6.6 veces la cuota nuestra en el fondo, que es el máximo que en términos proporcionales ha otorgado esa institución a un país. ¿El nivel de deuda de Ecuador hoy qué porcentaje del PIB representa? 74%. 74%. O sea, llegaron a estar en una situación crítica de default. Por supuesto, inclusive dentro del programa de ajuste en el año 2020, el Ecuador inició un proceso de renegociación de aproximadamente 20.000 millones de dólares en bonos que había emitido en años anteriores, con plazos cortos, tasas de interés altas, y convino con los mercados en hacer una reestructuración, dilató los pagos por 10 años más, obtuvo un periodo de gracia lo suficientemente amplio y tasas de interés escalonadas que le ha dado un gran respiro y que ha colaborado para la corrección del problema fiscal. Los mercados internacionales se portaron realmente de una manera notablemente favorable a la visión del programa económico del gobierno de aquel entonces. Hoy acabamos de renegociar las obligaciones con la República China. Esperamos que se concreten en las próximas semanas, y con eso prácticamente se habría reestructurado de manera integral la mayor parte, yo diría el 80% o un poquito menos, de la deuda externa ecuatoriana. La deuda interna es también importante, pero creo que hay mecanismos de mercado que se los puede utilizar, y en ese sentido las facilidades que tiene el gobierno de obtener buenos acuerdos son bastante favorables. La presión tributaria hoy en Ecuador, ¿cuánto alcanza? Y si podemos tener una referencia rápida de si es un sistema tributario complejo, se ha simplificado, ¿cuál es la situación hoy? Bueno, nuestro sistema tributario es complejo, no muy coherente. Se introdujeron demasiadas reformas, especialmente con el propósito de resolver problemas puntuales de determinados momentos, que distorsionaron los principios básicos de generalidad, progresividad del sistema tributario ecuatoriano. Algo se ha logrado mejorar, pero hay mucho trabajo por delante. El tema de elevación tributaria se viene corrigiendo con, yo diría, notable éxito desde hace muchos años. Es un programa que nació un poco antes de la dolarización, con la creación de un instituto que está demostrando enorme profesionalismo y que creo que es un extraordinario ejemplo de la responsabilidad pública. Y en ese plano tenemos probablemente uno de los mejores índices de recaudación tributaria, especialmente en lo que tiene que ver con impuestos indirectos. La carga tributaria en el Ecuador, si usted incluye las contribuciones al sistema de pensiones y todo lo que son tasas y demás obligaciones, está alrededor del 18-19% del Producto Interno Bruto. Generalmente en toda la región un problema serio que afecta a las finanzas públicas tiene que ver justamente con el sistema previsional. En el caso de Paraguay, sobre todo, es la caja fiscal que tiene a los funcionarios públicos. ¿Ecuador también enfrentó o enfrenta un problema vinculado con esto? Sí, por supuesto. El sistema previsional ecuatoriano está organizado a través de
una institución autónoma que recauda las contribuciones de los trabajadores y los empresarios, dentro de los cuales el Estado es uno de ellos. En el fondo de pensiones estamos los servidores públicos y servidores privados, fuera de los militares que tienen su propia caja de pensiones y de la Policía Nacional que tiene la suya. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un sistema de reparto de fondo común que tiene unos parámetros todavía sostenidos por relaciones demográficas antiguas y que no han contemplado los cambios en términos de capacidad de supervivencia de los ecuatorianos y demás, envejecimiento de la población y capacidad de sustitución con nuevos aportantes o nuevos afiliados. Ese es un problema serio que no está dentro del análisis de las cuentas fiscales, pero que indiscutiblemente lo tenemos que abordar en los próximos, yo diría, meses, para poderle dar una salida transitoria con una modernización del sistema que actualmente tenemos. En el año 2001 se hizo una reforma profunda del sistema, se creó un sistema mixto de cuentas individuales y fondo común, pero luego las instituciones jurídicas del Ecuador, especialmente la Corte Constitucional, declaró ilegal al sistema y volvimos al sistema de reparto global que en realidad no nos ha permitido manejar de manera eficiente. ¿Cuáles serían los principales desafíos para Ecuador en el campo económico en los próximos años? Adrián, primero yo creo que hay que consolidar la política fiscal. Hay que asegurar que los principios básicos de un manejo fiscal responsable se vuelvan una suerte de política de Estado y no política de gobierno. Segundo, yo creo que nosotros tenemos que modernizar todo nuestro mercado laboral. Nuestro mercado laboral viene de normas establecidas allá por 1935-37, cuando estábamos en la primera etapa de la revolución industrial y con mucha influencia, de carácter marxista en la política latinoamericana. Y eso nos genera enormes dificultades como para poder formalizar mucho la contratación de mano de obra. Nosotros tenemos más del 60% del mercado laboral informal en el Ecuador. Y eso conspira también contra el sistema de pensiones, porque mientras menos ecuatorianos estén en el sistema formal, tenemos menores posibilidades de financiamiento del sistema de pensiones. De tal manera que la reforma al mercado laboral es una de las, llamemos así, de los grandes retos que tenemos para que toda esa informalidad pueda ser incorporada a la economía organizada. Luego tenemos el sistema de pensiones que le acabo de mencionar. Y yo le diría, finalmente, la decisión básica de la economía y la política económica de abrirse al mundo, abrirse calificadamente al mundo. Estamos negociando algunos tratados comerciales luego de haber abandonado esa línea durante más de 10 años. Una cuestión final, estos ajustes fiscales requirieron obviamente de una aprobación parlamentaria. ¿El manejo del presupuesto en Ecuador depende exclusivamente del Parlamento o hay, ciertas potestades que tenga el Ejecutivo para fijar topes, por ejemplo, al gasto? El presupuesto es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. El Ejecutivo plantea al Legislativo el conjunto, sabemos así, de supuestos sobre los cuales cree que va a comportarse la economía en el periodo siguiente, elabora las estimaciones de ingresos y estipula las necesidades de gasto, fija el nivel de equilibrio que haya o el desequilibrio que haya y las fuentes de financiamiento cuando son necesarios. El Parlamento no puede aumentar el gasto, no tiene capacidad para ello, puede comentar la distribución del gasto, no puede crear impuestos,
No puede eliminar impuestos o tasas, no tiene esa iniciativa, de tal manera que desde ese punto de vista el manejo fiscal tiene, digamos, enorme responsabilidad en el plano ejecutivo. Ahora, este no es un tema fácil en el manejo de las relaciones políticas. Cuando se tratan de reformas tributarias en el Parlamento ecuatoriano, las discusiones son duras, arduas, complicadas, y para que pase una reforma se requiere enorme muñequeo político. La situación política ecuatoriana no es una situación fácil, no está en el mismo plano de lo que le acabo de mencionar en el campo económico. La situación política es altamente inestable, de una beligerancia inusualmente fuerte, con poca capacidad de acercamiento entre las fuerzas políticas que representan la mayoría en el Parlamento y las fuerzas políticas que están en el Ejecutivo. De tal manera que ese es un problema, es un problema estructural que nosotros tenemos y que sí fastidia mucho para el desarrollo de las actividades económicas. Y finalmente yo diría que el Ecuador está viviendo un momento de enorme preocupación por la incorporación de una inusitada violencia que no era parte de la realidad ecuatoriana. En ese sentido, la situación social ecuatoriana es una situación tensa, compleja. La relación con los indígenas es una relación que tiene, digamos, pros y contras, difícil de manejarla en el día a día de nuestro quehacer nacional. Abelardo Pachano, mis respetos, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un pantallazo rápido y sustancioso de la realidad que vive su país. Mis respetos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, Luis. Abelardo Pachano, economista, expresidente del Banco Central del Ecuador, columnista del diario El Comercio. Y fíjense que hay cosas que tenemos, digamos, paralelismo con Ecuador y otras cosas donde somos diferentes. En algunas cosas donde estamos mucho mejor, nos hemos manejado bien, y en otras en donde evidentemente ellos lo han hecho mejor. Ojalá les haya servido, les agradezco como siempre la sintonía, que tengan todos un feliz resto de jornada.